L'expresident uruguaià Pepe Mújica es troba a València, on demà rebrà el Premi Drets Humans 2019 que atorga la Fundació per la Justícia i el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats. Mújica, davant la premsa, ha mostrat la seva preocupació pel futur del planeta i ha convidat a tots a passar a l'acció i als més jovens a no repetir els errors dels majors. L'actual senador no ha defugit preguntes sobre la situació política internacional. España terca, porfiada, que nos llenó de penas y alegrías. Así empezaba Pepe Mújica una intervención en la que ha asegurado, sin embargo, que sería uno de los dos países que elegiría para vivir si no estuviera en Uruguay. Solo tuvo un consejo para el nuevo gobierno español. Lo único que les puedo decir que cuiden y quieran a su pueblo. Y espero que su pueblo también los ayude, porque los gobernantes no son magos. El exguerrillero Tupamaro, 13 años encarcelado durante la dictadura militar y que llegó después a la presidencia de Uruguay, sorprendiendo por mantener su residencia en una granja, su coche o por reducir su sueldo, no ha rehuido las preguntas sobre Venezuela. No esconde su amistad con Chávez ni su disgusto con Maduro. No estoy de acuerdo con Maduro, no estoy de acuerdo cómo quiere el mundo solucionar el problema de Venezuela. Lo que hay que ayudar en todo lo posible a que tenga una salida. Y no creo que se esté tan lejos. Pero el granjero, expresidente y filósofo ha querido lanzar sobre todo un preocupado mensaje ecologista. Lo que está en juego, dice, es la vida misma. Tuvimos que aprender que la vida es hermosa y es el único milagro. El milagro de estar vivo, que por algo tan cotidiano no le solemos dar la importancia que tiene. Y otro de invitación al compromiso. El futuro no está laudado, asegura, pero ninguna oveja se salvó balando, recuerda.